Boa noite a todos. Posso falar em português? Sim. Sim. É uma honra para a Adefaz receber hoje o professor Lourenço Burrosa, professor de Salamanca, e nosso associado honorífico. Professor Burrosa é queridíssimo, competentíssimo e vai nos brindar hoje com uma aula, não é breve, porque, claro, o tempo é muito breve para o que ele teria que nos passar, mas com certeza será bem frutífero. Eu vou ler o currículo resumido do professor, ao qual eu sou muito grata, me recebeu numa instância de pós-doutorado em Salamanca, me orientou, me acolheu. Só tenho muito a agradecer ao professor e também a parabenizá-lo pela sua carreira e pela sua atuação acadêmica brilhante. Acho que foi uma grande aquisição para nós da ADEFAS. Saiba, professor, que você é muito querido aqui por todos os brasileiros, não só da ADEFAS, mas de outros alunos que foram orientados, que estiveram aí em Salamanca. Então, o professor Lourenço é, de fato, unanimidade, a gente pode falar assim. O professor Lourenço, ele é doutor em Direito por la Universidade de Salamanca, é catedrático de Direito Processual em la mesma universidade, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro da Associação Internacional de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual y del coordinador, del programa de doctorado de Administración, Justicia y Hacienda en el Estado Social. Ha disfrutado de estancias de investigación en las universidades de Kansas, Estados Unidos, Florencia, Italia, en Alemania. Ha sido también profesor invitado en universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Itália, Lituânia, Panamá, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela. Es autor de monografías como La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español, y la cooperación procesal de los estados en la Corte Penal Internacional. Es coordinador de obras colectivas como la prueba en el proceso, Evidence in the Process, processo penal e vítimas especialmente vulneráveis, aspectos interdisciplinares ou electronic mediation, a comparative perspective, assim como de outros abundantes trabalhos sobre a especialidade jurídico-processual, publicados em livros coletivos e em revistas nacionais e estrangeiras. Investigador principal de numerosos projetos financiados, internacionais, nacionais e regionais. Defiende com frequência os resultados de sua investigação em congresso, jornadas, conferências e cursos, tanto em Espanha como em outros países europeus e americanos. Muitas graças, professor. Eu queria também registrar, perdão pelo portunhol aqui, a presença e agradecer dos nossos associados brasileiros, dos nossos alunos, estudantes, de tantos interessados que pegaram um tempinho para participar aqui do webinar, diante de tantas tarefas, e também agradecer, claro, como não podia ser diferente, aos nossos professores estrangeiros, a professora Columba, a professora Alicia, a professora Leoba, a professora Lieges, todas as professoras e membros também da ADEFAS, associados ou professores que contribuem com o nosso trabalho aqui no Brasil. Dizer que é muito bom ter vocês conosco, nós tentaremos fazer uma mediação aqui para que, na medida do possível, são muitas pessoas, claro, mas que possam participar do nosso webinar, fazendo perguntas ao professor Lourenço, e espero que todos possam usufruir um pouco dessa sabedoria e dessa simpatia que é o professor Lourenço Burrosa. Buenas noites, professor, com a palavra. Buenas noites, muito obrigado, Ana Cláudia. Eu agradeço muito o convite, agradeço a grande honra de ser nomeado associado honorário.
ser convidado para esta palestra. Eu vou falar em espanhol porque tenho alguns problemas terminológicos, mas eu adoro a língua portuguesa y no quiero espallarla. Empiezo hablando de que la Constitución española, en el artículo 39, establece que los poderes públicos están obligados a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección de los niños, niñas y adolescentes con conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. No es una transcripción literal del texto del artículo 39, sino un resumen de su contenido. En desarrollo de esta exigencia de la Constitución, la Ley Orgánica número 1 de 1996 se dedicó monográficamente a la protección jurídica del menor, con un primer título dedicado al derecho y deberes de los menores y un segundo título que nos afecta mucho más en la charla de hoy, sobre actuaciones en situaciones de desprotección social e instituciones de protección. Como digo, en 1996 tuvimos esta primera regulación amplia y, por ejemplo, en distintos textos, pero por ejemplo el informe del Defensor del Pueblo de 2009, dedicado a los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, de 2009, hablaba de la protección de menores con problemas de conducta y en situación de dificultad social, un sistema con más sombras que luces. Ahí se hablaban en abundantes páginas de las dificultades, de las dificultades de regulación, de los problemas que tenían los funcionarios para la protección de los menores que lo necesitaran. Pero la protagonista en esta noche, por lo que a mi intervención se refiere, tiene que ser una ley posterior, una ley de julio de 2015 que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y introduce, por un lado, un capítulo cuarto, un capítulo nuevo a esa ley de 1996 sobre centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, y en la legislación procesal, en nuestro Código Procesal Civil, que tradicionalmente llamamos Ley de Enjuiciamiento Civil, introdujo un artículo, introdujo varios, pero para lo que nos atañe, introdujo el 778 bis, donde se regula el procedimiento para el ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos. En estos centros a los que se refiere ese título nuevo de la ley orgánica, introducidos en la Ley Orgánica de Protección de Menores de 1996. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Es importante porque los límites a veces no están del todo claros. No estamos hablando de menores delincuentes. Los menores delincuentes tienen un procedimiento penal con finalidad educativa también, pero un procedimiento con garantías penales y que explicamos en derecho procesal penal. Hablamos de otra cuestión, hablamos de la vía no de reforma de menores delincuentes, sino de protección de menores que lo necesiten. Pero no una protección de menores en un simple desamparo, sino menores cualificados, menores como se ve en el título, con trastornos de conducta, menores inadaptados, es decir, aquellos que, como dice el Defensor del Pueblo en este informe de 2009, como consecuencia de su grave inadaptación al entorno familiar y educativo en el que se desarrollan, pueden llegarse a provocar daños a sí mismos o a causar perjuicios a terceros. Se trata de situaciones muy conflictivas por comportamiento agresivo, pero no delictivo, no son infracciones, repito, criminales, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental.
estamos hablando de familias desestructuradas con un grave maltrato sistemático a los menores que les producen estas consecuencias muy negativas. Se habla del acogimiento residencial, en esta legislación de la que hablaba, acogimiento residencial en centros de protección específicos destinados justamente a estos menores con problemas de conducta. Por tanto, hablo de centros distintos a aquellos en que se cumplen medidas que contempla la Ley de Responsabilidad Penal de los menores. Son centros dependientes de entidades públicas o también de entidades privadas colaboradoras con las entidades públicas y aplican en la medida indispensable y en la medida que se le permita por la resolución judicial de la que luego hablaré, medidas de seguridad y de restricción de libertades y derechos fundamentales. Esa restricción, sobre todo de la libertad ambulatoria, para empezar, nos obligará a que las medidas sean adoptadas por un órgano jurisdiccional. En principio es el órgano jurisdiccional, salvo circunstancias extraordinarias. Pero debo insistiré todo el tiempo en que la legislación habla de que solo caben estas medidas cuando la intervención no sea posible con otras medidas de protección menos restrictivas de derechos fundamentales. Y además señala, no cabe el ingreso en estos centros de protección específicos cuando se trate de menores que tengan problemas adicionales, problemas posiblemente más graves, de trastornos mentales que requieran un tratamiento específico en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad. No hablamos de menores con discapacidad, de menores que tengan problemas mentales, por lo menos problemas graves, sino de menores difíciles, ¿no? Menores inadaptados, que es una categoría intermedia sé que es con límites difíciles. Ya han visto que hasta los informes hablan de violencia intrafamiliar, pero no nos interesa en la vía delictiva. El límite entre una vía y otra no está tan claro, pero la idea yo creo que sí lo está. Hay un régimen ordinario que en estas normas se introduce. Cada centro tendrá un proyecto socioeducativo, como ocurre siempre con los menores en desarrollo cognitivo, en desarrollo de su personalidad. Las normas, por incidencia obviamente de la normativa supranacional, deben cumplir esas finalidades socioeducativas de formación, de atención a las circunstancias personales y de aporte de mejoras, de medidas para cubrir las circunstancias negativas que acompañan a la personalidad o a la socialización del menor. Y también se exige en estos centros un proyecto individualizado. Hay un proyecto general socioeducativo del centro y un proyecto individualizado adaptado a cada menor, a las necesidades de cada uno de ellos. Se establecen normas sobre supervisión y control con independencia de las inspecciones que hagan instituciones generales como el propio Defensor del Pueblo, las instituciones autonómicas equivalentes, que son órganos que reciben reclamaciones, quejas en cuanto al funcionamiento de la administración respecto al respeto a los derechos individuales o sociales y van a través de sus informes y sus memorias van a declarar esas y van a tratar de resolver poniéndose en contacto con las autoridades competentes de resolver los problemas concretos. Y también del Ministerio Fiscal, que en estos casos, como órgano especialmente defensor del interés público y defensor de los intereses de los menores que necesitan de protección, también tiene un protagonismo especial. Pero además hay una supervisión, diríamos, un control ordinario, periódico. La propia entidad pública encargada de estos centros debe revisar trimestralmente las condiciones en que se encuentran estos menores. Hay algunas normas más específicas
siempre tratando de proteger los derechos del menor implicado y de restringir esos derechos solo en la medida que sea imprescindible, solo en la medida que sea estrictamente necesaria. Por ejemplo, administración de medicamentos. Dice, obviamente debe hacerse si se necesita algún calmante, algún medicamento, debe hacerse de acuerdo con la praxis profesional sanitaria, respetando las normas del consentimiento informado, aunque se trate de menores de edad, de menores con una edad, de niños, niñas, adolescentes con una edad inferior a los 18 años en España. Yo creo que en todos los países que estamos aquí representados. Debe ser un facultativo médico autorizado el que recete las medicinas y debe realizar, lógicamente, un seguimiento de la correcta administración y evolución del tratamiento. También respecto a las visitas y permisos de salida, las visitas solo se podrán restringir o suspenderse en interés del menor por el director del centro y de manera justificada, explicando los motivos. Cuando el tratamiento educativo lo aconseje, es decir, estamos siempre con la regla, digamos, del informe socio individual, del informe psicosocial que atañe al menor, y por tanto debe hacerse todo ello conforme a los intereses del menor que estén expresados en ese documento. Y por tanto, cuando el tratamiento lo aconseje, va a restringirse las visitas o los permisos de salida de acuerdo siempre también con los términos de la autorización judicial de ingreso, de la que hablaré en unos escasos minutos. Debe notificarse en caso de que haya estas restricciones a las personas interesadas, al menor y al Ministerio Fiscal, y pueden ser recurridas por el menor y por el Ministerio Fiscal ante el órgano jurisdiccional competente. Se esmera la legislación que estoy comentando, se esmera en subrayar que estas restricciones se hacen en beneficio del menor y justificándolo en las necesidades socioeducativas del menor, no con finalidades disciplinarias. Veremos que hay un régimen disciplinario específico para el menor, pero estas medidas no pueden tomarse como medidas de castigo, como medidas disciplinarias. También respecto a las comunicaciones, hay una regulación, se expresa el derecho a remitir quejas de manera confidencial a quienes pueden controlar, al Ministerio Fiscal, al juez competente, al defensor del pueblo o a las instituciones autonómicas análogas. Y por lo que se refiere a las comunicaciones privadas, el del menor con sus familiares o con las personas próximas, con las personas allegadas, serán libres y serán secretas. Solo se podrán restringir también o suspenderse por parte del director del centro en interés del menor. Por tanto, con la misma idea, con la misma filosofía que decía antes, solo en la medida en que sean perjudiciales para ese programa de socialización, de educación o reeducación del menor, pero no como medida, insisto, como medida por la comisión de un delito, sino por esa situación de inadaptación, ¿no? de trastornos en la conducta. En cualquier caso, la restricción tiene que hacerse de manera motivada y conforme también a los términos recogidos en la autorización judicial, que tienen en forma de auto en España, recogidos en la autorización judicial de ingreso. Como les decía, hay un régimen disciplinario en cuanto a estos centros que se basa siempre en el proyecto socioeducativo del centro. Por lo tanto, aquí ya sí hablamos de castigos, pero enmarcados dentro de ese programa de socioeducación individualizado por cada menor. Y en cualquier caso también se insiste en que esto es la última ratio, es decir, no se puede castigar al menor si no es estrictamente necesario. Deben darse, antes de aplicar estos regímenes disciplinarios, sistemas restaurativos de resolución de conflictos y sistemas de interacción educativa.
y en ese tener en cuenta la regulación penal para menores que han sido delincuentes, que han cometido alguna infracción, se establece que no puede conllevar restricciones de igual o mayor intensidad, este régimen disciplinario, a las medidas penales sancionadoras que pudieran aplicarse. Y se garantiza también al menor la asistencia legal de un abogado independiente. Bueno, además hay unas medidas específicas extraordinarias que no pueden tener carácter disciplinario, pero sí que pueden suponer en cierto grado una gran restricción de los derechos fundamentales. En primer lugar, se habla en cuanto a estas medidas de seguridad, que pueden ser medidas de contención mecánica o física, de aislamientos o de registros, siempre con esa finalidad educativa y siempre con las exigencias de proporcionalidad. Es decir, deben responder, dice literalmente la Ley de Protección del Menor, a los principios de excepcionalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de prohibición de exceso. Deben ser aplicadas en la mínima o con la mínima intensidad posible y con el respeto debido a la dignidad, a la privacidad y a los derechos del menor. Se exige que sean aplicadas por personal especializado con formación específica en protección de menores y se insiste aquí también que las medidas de seguridad deben ser un último recurso y además la propia ley ya configura unas situaciones específicas en las que pueda caber su aplicación. Es decir, cuando se trate de defender al menor de sí mismo, es decir, para evitar que él se produzca daños a su propio cuerpo, a su propia persona, o en casos de intentos de fuga, de resistencia física a una orden, riesgo directo de lesiones propias o a otros, daños graves a la propiedad. Y corresponden estas medidas al director del centro o a la persona en quien delegue. Se exige, como en los anteriores casos, se exige motivación, se exige justificación de las razones concretas por las que se aplica y por qué no se pueden aplicar otras medidas distintas y debe notificarse la imposición de estas medidas de manera inmediata a la entidad pública competente en cada una de las comunidades autónomas, cada una de las entidades territoriales regionales españolas, al Ministerio Fiscal y podrán ser recurridas ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, por tanto, como un ente de control último de estas medidas, en cuyo caso, si se acude al órgano jurisdiccional, se exige ope legis, se exige por la propia ley informe del centro sobre esa aplicación, audiencia del propio menor y del Ministerio Fiscal. Se habla más en concreto de medidas de contención, que pueden ser medidas de tipo verbal y emocional, medidas de tipo físico y de tipo mecánico. Las dos últimas solo previo intento de contención verbal y emocional, por lo tanto de aplicación gradual. Todas estas medidas sin uso de la fuerza física si la situación lo permite. La propia ley define contención física y contención mecánica. Aquí estamos ya hablando de casos más graves, ¿no? De los casos más graves. Contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, en última instancia, bajo un estricto protocolo, la inmovilización física. La contención mecánica solo es admisible para evitar grave riesgo para la vida o la integridad física del menor o de terceros, y en el caso de que no sea posible reducir el nivel de estrés o de trastorno del menor por otros medios menos restrictivos, ¿no? menos intensivos. Se necesitan equipos homologados de contención mecánica, no cualquier medio, sino que todo esto debe estar ya previsto y regulado.
Cabe el aislamiento solo en prevención de actos violentos, de autolesiones, de lesiones a otros menores residentes en el mismo centro, al personal del mismo o a terceros, así como daños graves a sus instalaciones. Solo también cuando sea preciso y nunca como medida disciplinaria. En un principio debe hacerse ese aislamiento en la habitación ordinaria del menor o en un espacio de dimensiones y de distribución similar a la habitación del menor, nunca más de 6 horas consecutivas y debe estar acompañado o por lo menos supervisado por un educador. Se prevén también registros con el respeto siempre a la dignidad, privacidad y derechos fundamentales del menor. Cabe el registro personal, lo que llamamos en español los cacheos, por lo menos en España, los cacheos por el personal indispensable, al menos 2 profesionales del centro del mismo sexo que el menor. Y, sin embargo, se insta a utilizar preferentemente medios electrónicos para el registro, que no sean tan invasivos como las propias manos de los profesionales que puedan registrarlo. También se prevé registro de pertenencias, de las pertenencias del menor, pudiendo retirarle, como puede resultar obvio, las que sean de ilícita procedencia, las pertenencias que sean dañinas para sí o para otros, o para las instalaciones, o que no estén autorizadas para niños, niñas o adolescentes. Se exige que el menor debe estar presente durante el registro o si no está presente debe comunicarse previamente antes del registro al menor. Bueno, esta es una regulación más material que procesal. Como saben ustedes, yo soy procesalista, aunque he hablado de la exigencia de juez y, bueno, y estos criterios de restricción de derechos fundamentales, pues me falta alguna referencia justamente a cuándo se puede iniciar, quién puede iniciarlo, cómo se puede realizar, que es básicamente lo que se incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que decía que es el nombre tradicional desde la Ley de 1855, sí, Ley de Enjuiciamiento Civil, nuestro Código Procesal Civil. Bueno, el fundamento de este procedimiento, el fundamento de quien inicie ese fundamento está muy claro, la existencia de informes psicosociales y de carácter educativo que nos hablen de un menor en concreto que presenta conductas disruptivas, disociales, recurrentes, transgresoras de las normas sociales, cuando así esté justificado por razones de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada. Aunque, como decía al principio, posiblemente en el caso concreto tengamos dificultad en saber si es un menor pues con trastornos de conducta o si es un menor que debemos llevar su caso a lo penal, ¿no? Con las garantías procesales penales, pero y con las consecuencias, que no son penas, sino medidas. Hay, como saben ustedes, en el proceso penal de menores hay toda una serie de eufemismos, sobre todo teniendo en cuenta esa finalidad educativa que también tiene el proceso penal del menor. Y la finalidad de este procedimiento de ingreso con imprescindible autorización judicial es proporcionar al menor, de ahí que, bueno, es en beneficio del menor, en beneficio directo, proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, para la normalización de su conducta, para su reintegración familiar cuando sea posible, para el libre y armónico desarrollo de su personalidad en un contexto estructurado y con programas específicos de menores con problemas de conducta. Ya pueden intuir ustedes que una primera característica de este procedimiento es la jurisdiccionalidad, es decir, debe ser un órgano jurisdiccional con todas las garantías que tiene un órgano jurisdiccional, imparcialidad, independencia, exclusividad, etcétera, etcétera, pues con esas garantías para decidir si restringe o no derechos fundamentales de este niño, niña o adolescente que necesita este amparo constructivo, diría yo, a través de estos centros especializados.
¿Quién está legitimado? Pues la legitimación es estricta, es limitada. Solo la entidad pública que ostente la tutela o guarda del menor y el Ministerio Fiscal podrán iniciar uno de estos procedimientos. Por ejemplo, si los padres no saben qué hacer con el menor, tendrán que denunciarlo al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal valorar si toma esta medida. Pero es quien tiene acceso a la vía jurisdiccional es solo la entidad pública o el Ministerio Fiscal para iniciar el proceso y después para cesar también esta situación del menor privado de libertad en un centro de estos. La jurisdiccionalidad tiene una excepción que es en los casos de urgencia, es decir, en los casos de urgencia que deben motivarse, deben explicitarse, implican que esa entidad pública o el Ministerio Fiscal pueden acordar previamente esta privación de libertad, pero lo tienen que comunicar lo antes posible al juez, lo antes posible y como muy tarde a las 24 horas, y el juez tendrá 72 horas para ratificar o no esa decisión tomada en esas circunstancias de urgencia. El objeto, es decir, ¿cuál es la pretensión que ejercitan estos legitimados? Pues la aplicación de las medidas de seguridad de las que antes hablaba y la limitación temporal del régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas. Todo eso, por lo tanto, debe estar, como antes decía, desde otra perspectiva, fijado en esta autorización judicial. En cuanto al procedimiento, aquí está muy claro la exigencia de proporcionalidad. Es el último recurso, exclusivamente podrá seguirse esta vía cuando no sea posible la intervención a través de otras medidas de protección que sean menos invasivas, menos restrictivas. En cuanto a la prueba, pues no solo la prueba, sino también como medio de defensa, se insiste, ya lo hemos visto antes en un ejemplo más concreto, en la audiencia del menor. Debe garantizarse que el menor sea oído, como exigen cuando hay un menor implicado en materia de justicia, lo que en el Consejo de Europa se ha hablado de justicia amigable con los niños, child-friendly justice, la audiencia del menor en la medida que pueda ser oído, y si es ya un poco más maduro, pues necesariamente siempre debe procurarse oír, debe procurarse conocer cuál es la opinión del menor. Y más directamente sobre prueba, el dictamen del facultativo, el que pueda decir cuál es la situación de trastorno de conducta, cuál es la situación psíquica del menor, es una prueba exigida legalmente. Y luego se abre, como no puede ser, creo, de otra manera, también el órgano jurisdiccional admitirá cualquier otra prueba que pueda resultar relevante para la aplicación de las medidas que se han solicitado. Es importante, ya lo veíamos desde el punto de vista de la entidad pública, los controles periódicos. Cada 3 meses decía que la entidad pública debe recabar, debe hacer un informe sobre los avances de esa situación del menor, de este menor desamparado que tenemos en un centro específico. Pues bien, la entidad pública cada 3 meses como mucho, y puede que la autorización judicial haya establecido periodos temporales menores, debe informarse al órgano jurisdiccional de las circunstancias concretas del menor, de la necesidad de mantener la medida, de modificarla, de adaptarla un poco a los avances de la evolución que tenga el menor. Y finalmente, porque me gustaría que habláramos entre todos y que me pregunten lo que estimen pertinente, insistir en la temporalidad del ingreso. Es decir, el ingreso en estos centros de menores también está sometido al principio de proporcionalidad, por lo tanto, el tiempo no puede ser nunca más del estrictamente necesario para atender las necesidades específicas
que motivaron el ingreso en estos centros. La propuesta de cese irá también, lógicamente, fundamentada sobre un informe psicológico, social y educativo y, como les decía, será el órgano jurisdiccional el que también deba decidir sobre estas cuestiones. El menor debe ser informado, en todo caso, de todas las resoluciones que se vayan adoptando. En definitiva, esto es el resumen general que les quería hacer. Quería no pasarme de la media hora de intervención, como me aconsejó mi querida Ana Claudia, y bueno, casi lo consigo, por unos 10 segundos me pasé. Muchísimas gracias. Nada, profesor Lorenzo, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Ha sido perfecto, breve, pero profundo. Ah, bueno. Sim. Agora, para organizar aqui melhor as coisas, nós passamos aos debates. Eu queria propor aqui uma ordem alfabética, já que tem muitas pessoas querendo fazer perguntas. Então, primeiro eu vou dar as boas-vindas à nossa vice-presidente em Portugal, professora Rosana. Obrigada, professora. Nós sabemos aí do horário, né, um pouco tarde. Obrigada por estar aqui conosco. E eu queria passar agora a palavra à professora. Não sei se Regina quer fazer alguma intervenção logo. Nenhuma intervenção, Ana Cláudia, só os meus cumprimentos pelo brilhantismo reiterado do professor Lourenço Burrosa. É brilhante professor e que, em poucas palavras, falou todo o que é importante para nós em Brasil sabermos que passa em Espanha. En Brasil tenemos más o menos el mismo sistema, pero el sistema legal muy bueno en el Estatuto de la Crianza y do Adolescente, pero en la práctica no es tan bueno así. Entonces, queda acá mi pregunta sobre la aplicación de la ley con estos menores que tienen trastornos de conducta. Mi preocupación mayor es con los trastornos de conducta do que propiamente con los menores infractores, porque eso es altamente preocupante acá en Brasil con las adopciones de un chico, por ejemplo, de 2 años, y que en Brasil se exige que los pretendentes a la adopción lleven el chico de 2 años y el hermano de 10, 12 años, ya traumatizado, con una educación muy mala, y los problemas que pasan. Esto yo veo en mi estudio frecuentemente. Esta adopción obligatoria de hermanos es problemática. El abrigo, que es el órgano público, no quiere quedar con el niño problemático, que tiene incluso indicios de psicopatía y ya probada, y después de hacer la prisión de los padres con sus denuncias falsas, es muy complejo, Y el abrigo, que es la institución pública, no puede quedar. Los padres no pueden tener el chico, porque incluso el chico ya tiene por 13, 14 años y es un riesgo en casa. ¿Y dónde poner esta persona, ¿no? Que tiene problemas graves, ¿no? Entonces es muy complejo, y la aplicación práctica efectivamente de la protección del menor con trastorno de conducta es algo muy delicado acá en Brasil. Las estructuras no son buenas, efectivamente no son buenas. Son esforzadas, pero no son buenas. Pero mi pregunta queda para la última. En la orden alfabética, la participación de la profesora Alicia García de Solavagione, después la profesora Columba del Carpio, después la profesora María Bravo Bosch, después la profesora María Leoba Castañeda, y después pienso la profesora Rosana Martingo. Y claro, Atalá Correa está con nosotros, que es un gran juez de la área penal, ¿no?
y nuestro presidente en Distrito Federal, y claro, quien más, Venceslau Tavares, los otros que quieran hablar. Primeramente, nuestras homenajes a los profesores de otros países. Profesora Alicia García, por favor. Profesor Lorenzo, quería hacerle dos preguntas. Sí, cómo no. La primera, para saber dónde estoy parada, ¿cuál es el alcance que usted le asigna a la categoría de niño inadaptado? Esa es mi primera pregunta, porque yo no la conozco. Y la otra es la reciente y deficiente, a mi criterio, ley CELA, que hace poco ha sido sancionada en España. ¿Qué es lo que dice con respecto a la educación especial si es que estuviéramos hablando de esa hipótesis de menores, de niños con problemas de patologías mentales? Por eso le pregunto, primero, ¿cuál es el alcance de niños inadaptados? Y segundo, ¿cuáles son los efectos de la ley CELA con respecto a la educación especial? Gracias, profesor. Sí, muchísimas gracias a usted. Efectivamente, cuando hablamos de niño con trastornos de conducta, hablamos de un concepto jurídico indeterminado. Entonces, ahí hay dificultades, yo creo que serias respecto a los límites, ¿no? Es decir, en todas partes vemos que es una persona con trastornos de conducta que no sigue el parámetro ordinario, pero bueno, alguien que tiene una forma, es menor, pero tiene una forma de vida original porque sus padres le han educado de otra forma, sería inadaptado. Bueno, yo creo que en la medida que produzca problemas, ¿no? Pero desde luego los límites son poco definidos. No es quien comete delitos, pero tampoco es quien está tranquilito con sus padres en casa. Ahí hay una franja. Y tampoco el que tenga alguna patología psiquiátrica. No se les aplica este procedimiento. Quien tiene una patología psiquiátrica deberá ser sometido a internamiento psiquiátrico y por lo tanto son procedimientos, diría, muy similares, pero no es el mismo. Estos son centros específicos para estos menores que decíamos con trastorno de conducta, inadaptados, bueno, diríamos con patología social, no patología mental, exactamente. ¿Hay límites entre una y otra? Pues posiblemente sean muy difuminados, ¿no? Pero esa es la cuestión. En cuanto a la educación especial, pues yo conozco un poco la práctica, pero parcialmente, obviamente casos concretos en los que en estos temas se vive de manera, o sea, vivimos por el esfuerzo de las personas concretas, por la vocación que tienen quienes están cerca, al pie del cañón, ¿no? Trabajando con estas personas con dificultades y con necesidades especiales. Lo que no le puedo decir, porque no lo he estudiado suficientemente y lo sé simplemente por titulares de periódico, qué implicación tiene la ley CELA en la educación especial, ¿no? Sí que los conservadores se han quejado de que la ley CELA es una ley menos restrictiva en el sentido que por ejemplo, no en cuanto a personas con necesidades especiales, sino las personas, los menores ordinarios, los menores que no tienen esas dificultades, pues si suspenden, si reprueban algunas materias, pues tienen que continuar
pasan de curso, en definitiva, tienen que continuar con su educación. Eso ha sido muy criticado en algunos casos, pero respecto a los matices del cambio que supone en cuanto a la educación especial, sé que había problemas en la regulación anterior. Lo que no le puedo decir, porque le mentiría, es si hay visos de que pueda arreglarse estos problemas con la nueva legislación. Lo que es criticable ya en cualquier caso es que lo que llevamos de democracia, que no son tantos años, hemos tenido ya numerosas leyes de educación. Entonces hay un problema serio de que cambiamos de gobierno y cambiamos de ley educativa. Por lo tanto, la estabilización de estas cuestiones, que sería una ventaja en sí misma, no la tenemos, ¿no? Desde que yo estudié, que ya han pasado muchos lustros, pues yo creo que han pasado como 6 o 7 leyes de educación. Todo esto, claro, al margen del tema que les traía yo, que es esa ley del 96 de protección de esos menores en una situación especial, ¿no? Lo que decía es, en cuanto a menores, en cuanto a mis hijas, por ejemplo, yo tengo tres hijas, y bueno, están sometidas a estos cambios, a estos vaivenes legislativos, lo cual, pues, bueno, no es lo más deseable, desde luego. Muchas gracias. Lo que podría agregar nada más, que esta ley manifiesta que en 10 años, o promete, o da la ilusión de que en 10 años los centros de educación ordinarios van a atender al alumnado con discapacidad en los mismos centros de atención que los alumnos comunes. Sí. Es decir, ya no va a haber escuelas para discapacitados ni escuelas para alumnos ordinarios, como le dicen allí, lo cual me parece que es un ideal inaplicable. Gracias, profesor. Muchas gracias, Alicia. Es un debate muy interesante, sobre todo entre pedagogos. Tengo buenos amigos pedagogos y yo he sido más espectador que protagonista en esos debates, pero sí, tengo, por ejemplo, una buena amiga de la infancia allá en Mallorca, que la veo menos de lo que quisiera, pero es muy partidaria. Ella es especialista en educación especial, luego se especializó en logopedia además, pero ella sí ha sido maestra de apoyo en experimentos, en experiencias que tratan de cumplir esa idea de que sea un mismo grupo en la que estén estos niños, niñas que necesitan una educación especial. Entonces, supone que una maestra, la maestra normal está ahí, y ella se relaciona directamente con la maestra para suministrarle las técnicas de adaptación necesarias al caso concreto, a las necesidades específicas de ese niño, esa niña. Sé que se ha hecho en algunos casos. Obviamente llegamos, como en casi todos estos temas, y ya aprovecho para empezar a contestar lo que me decía Regina, pues tenemos problemas económicos, ¿no? Problemas financieros, porque todo esto tiene sus costes y sus necesidades, ¿no? Y muchas veces hasta la misma ley penitenciaria española, bueno, uno la lee y dice, esto es fantástico, pero claro, a la hora de implementarlo, las necesidades concretas, no somos un país rico y no podemos permitirnos según qué lujos, ¿no? Según que sabemos lo que sería bueno, pero no lo podemos permitirnoslo siempre. Gracias, profesor. Muy amable y muy gentil. Muy amable, Alicia. Profesora Columba. Buenas tardes. Sí, primero, para felicitar al profesor Lorenzo Bujada por tan esclarecedora conferencia sobre el tratamiento, ¿no? Tanto especializado como jurídico del menor de edad con problemas de conducta. Ciertamente que este es un tema amplísimo, ¿no? Un tópico que también interesa al derecho de la niñez y la adolescencia. Me interesó mucho su comentario, en efecto, sobre
la ley que viene del año 2015. Le entendí, profesor Bujosa, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si con anterioridad a esta ley había otra para los efectos del trámite, ¿no? Del tratamiento y trámite judicial para estos casos, ¿no? Y de acuerdo a su respuesta, me gustaría hacer un pequeñísimo comentario sobre lo que significa el tratamiento para estos casos en mi país, en Perú. Gracias. Sí, no había una norma tan específica. Había normas de protección como desde antiguo, bueno, desde relativamente antiguo, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, normas de protección de menores, pero no específicamente para estos casos de menores estrictamente inadaptados, ¿no? No se hablaba de esta distinción tan claramente entre menores con desadaptación social y menores que simplemente necesitan protección porque resulta que sus padres no les han atendido, pero que no tienen esos problemas socioeducativos. Así es. Y dígame, profesor, ¿esos problemas básicamente se presentan en adolescentes de pronto? ¿O cuál es la frecuencia? Claro, en mucho mayor grado, claro. En adolescentes es mucho más es mucho más normal que en menores de 14 años, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también hay casos de menores de esa edad que son precoces en este sentido y realizan actividades que no son delictivas, pero que sí pueden entenderse como, en fin, contrarias a lo que supondría pues una conducta normal, ¿no? Sí, y ciertamente que el problema se complejiza cuando concurre la infracción, ¿no? Claro, sí. Hay casos de adolescentes, en efecto, que incurren en infracción. Hemos tenido la oportunidad, hemos desempeñado judicatura de niñez y adolescencia, hemos tenido la oportunidad de ver casos muy especiales donde se había calificado a los adolescentes, en realidad, en un caso particular, como que tenía una psicopatía, en realidad, una psicopatía, ¿no? Ese adolescente no pudo ser tratado en el centro juvenil de la ciudad de Arequipa, fue llevado a la ciudad de Lima, y pues allí era un líder, ¿eh? Era entre comillas, el adolescente estrella, era un líder negativo, ciertamente, ¿no? Tenía 16 años y tenía un grave problema, ¿no? Psicopatológico y en la esfera sexual, ¿eh? Porque en efecto participó de esa clase de actos, ¿no? Muy fuerte. Bueno, yo quería comentar respecto a mi país, que en efecto nosotros tenemos en este momento un enfoque parecido al que se tenía con anterioridad en España, ¿no? Entonces partimos del Código Civil, concretamente de los deberes y derechos de la patria potestad, ¿no? Que permiten pues que los padres puedan disciplinar en su caso a los hijos sin emplear ningún castigo físico, entiéndase como persuasión, en fin, otra clase de medidas, ¿no? Para que puedan persuadir al menor de edad, al hijo, para que cambie de conducta. Y de no ser posible ello, establece el artículo 422 del Código Civil, acudirán ante el juez competente, ¿no? Y en este caso, el juez podrá dictar las medidas correspondientes y efectivamente es en la vía tutelar general. Allí lo más importante es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Del equipo correspondiente, efectivamente psicólogos, asistentes sociales, el educador, ¿no? Allí son las figuras estrellas y entonces pues cobran singular importancia el tema de la interdisciplinariedad y respecto a personas vulnerables, ¿no? Que es el tema actual del derecho de familia. Y eso es sumamente importante. Yo lo felicito, le reitero mi felicitación, doctor Lorenzo Pujosa, nos ha ilustrado bastante sobre el sistema de España en este momento, esa preocupación que existe en España por menores de edad con problemas de conducta, con una norma especial, ¿no? Especial para esta clase de menores de edad. Muchas gracias. Así es. Cuando comentaba este caso del menor que fue trasladado de Arequipa a Lima, me recordaba la regulación que tenemos en el caso de que un menor
un chico, un muchacho de 16 años que cometa alguna actividad, alguna infracción criminal, alguna actividad delictiva, y aunque tenga psicopatías, en principio iría por la vía del proceso penal de menores, pero no para la aplicación de una medida como se le aplicaría a cualquier menor en su situación, sino una medida adaptada a su situación psíquica, ¿no? A medidas terapéuticas, medidas que puedan estar adaptadas, y desde luego tiene en estos casos, esta es una legislación del año 2000, es algo más antigua, algo más antigua, y en la que tiene un protagonismo, paralelamente a lo que nos contaba del Perú, el equipo técnico, un equipo técnico y transdisciplinar, interdisciplinar. ¿Será la ley 5-2000? Es la ley orgánica 5-2000. Claro, que abrió todo el campo en España del tratamiento. Claro, nos cambió, bueno, antes teníamos ya una ley que era provisional, una ley de unos 8 años antes, pero que fue la ley, sí, que incorporó ya a las exigencias, ¿no? del convenio de derechos del niño y a las recomendaciones internacionales en esta materia, ¿no? Digamos que modernizó esta regulación en España, y el equipo técnico tiene un protagonismo grandísimo. Puede proponer incluso que cese el procedimiento simplemente porque ellos notan que el reproche respecto a su conducta ya ha sido recibido por el menor, y por lo tanto ya no tiene ningún sentido continuar, ¿no? Entonces tiene una importancia grande. Ciertamente, profesor Bujosa, haciendo un parangón entre el menor de edad infractor, ¿no? y el adulto, digamos, que comete un delito, este sería considerado como inimputable, ¿no? Y así las cosas, como usted dice, no sería pasible, pues, de las sanciones penales correspondientes, ¿no? En un país, por ejemplo, se habla de medidas de seguridad, ¿no? En otra perspectiva a las que usted se ha referido. Igual debería ser con los menores de edad. Sería inimputable de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Lo que ocurre en España, no hablamos, decimos que la inimputabilidad es hasta los 14 años, es decir, de 14 a los 18 habría imputabilidad, pero a través de la vía del proceso de menores. ¿Por qué? Básicamente porque antes, en la regulación de 1948, en la regulación franquista de los tribunales tutelares de menores, se seguía un sistema de tutela de menores, pero sin derechos, ¿no? Un sistema paternalista, sin aplicarles las garantías, sobre todo garantías procesales, ¿no? de permitirles defenderse, de permitirles tener una subjetividad procesal. Por eso le quería matizar esa corrección o ese cambio, ¿no? En relación con la inimputabilidad. En esa edad se dice que tienen responsabilidad penal, pero es una responsabilidad penal educativa, ¿no? Porque juvenil, están en pleno desarrollo, ¿no? Ciertamente que hay una enorme distancia, ¿no? Pero en todo caso tendría, como usted dice, apartársele del proceso y darle otra clase de tratamiento. Así es, sí, ahí se ve muy claramente, yo lo he dicho en algunos escritos, el proceso como un mal que hay que evitar en la medida de lo posible, ¿no? No hay que someterle a proceso si no queda más remedio. Sí, muchas gracias. Muy amable, Columba, muy amable. Tanto gusto, gracias. Profesora Reoba, por favor. Muchas gracias. Es para mí un gran honor estar participando en este evento. Y yo, pues, quisiera en primer lugar preguntarle al doctor Lorenzo qué tanto pesa en el contexto de la ley el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, porque en algunas ocasiones hemos visto a lo largo de la historia y en el ánimo de proteger a los menores que el abogado, el jurista, pues queremos hacerlo todo. Nos sentimos sociólogos, nos sentimos psicólogos. A veces la ley obliga a un juez a que sea pedagogo, psicólogo o psiquiatra.
Y entonces, ¿quién tiene el manejo más adecuado o quién tiene la posibilidad con los informes que cada especialista haga llegar a la autoridad? ¿Quién es el que preside esos grupos de expertos multidisciplinarios que también son transdisciplinas? Porque a veces también encontramos que el niño puede estar manipulando a los mayores en el momento en que están haciéndole un test o una prueba de cuáles son los alcances de su problema. Un adolescente que se corta, en Estados Unidos hay infinidad de adolescentes que cortan partes de su cuerpo con una navajita filosa para demostrar, pero a veces lo hacen de manera muy manipuladora. Y entonces el experto no es el jurista, el que va a poder determinar qué tanto hay un daño psicológico, mental, que lo haga o lo lleve o lo acerque a poder cometer un ilícito, a cometer una falta. Entonces yo creo que a veces la ley está hermosa, muy completa, pero no está bien investigado en campo realmente qué se requiere. ¿Quién es el más efectivo para poder decir, después de revisar los informes, encontramos que el niño debe tener un tratamiento así, así, asado, o que se le va a meter a un lugar donde, pues, frente a la autoridad juvenil que le dé ciertos controles, que a veces adentro, pues, son escuelas de la delincuencia? Eso pasaba en México hasta hace un lustro o 2 lustros, pero realmente, ¿cómo se integran estos grupos? Porque si bien decía la doctora Alicia, bueno, pareciera que en 10 años va a terminar el problema, pues me parece que es un vaticinio que está fuera de lugar, porque no estamos realmente definiendo bien, porque no fuimos a conocer los casos. Bueno, no quiero criticar a España, pero creo que es un común denominador, que hacemos la ley un poco, o se aprueban las leyes un poco pues porque el vaivén político así nos lleva, y luego tenemos el grave problema, política pública, pues ya no hay dinero. Entonces, ¿cómo la operamos? Y entonces, de facto, no hay realidad de que estemos mejorando, sino que posiblemente vamos para atrás, pero de jure tenemos una norma que, pues, yo digo, habrá que ponerla casi en un pequeño marco o con pues en un portarretratos para que se vea muy bonito, pero no nos da la pauta de cómo resolver la problemática. Y entonces los defensores de los derechos del pueblo, como le llaman ustedes a la institución de derechos humanos, pues a veces trabajan también con vaivenes políticos, con escasez de dinero, con falta de recursos. Y entonces mi pregunta es, ¿quién es el que decide? Si hay faltas, me queda clarísimo. Tiene que ser un ministerio público o un representante social, y no se van a imponer para nada medidas drásticas como son las de un delincuente común, pero sí se van a dar medidas, pues digamos, formativas que rehabiliten y que le den una pauta a la familia de cómo tratar a ese menor, y también saber muy bien qué tanto hay carga emocional del menor manipulando a padres, a maestros, a compañeros y a autoridades, porque esa es una realidad que a veces se da y lo hemos visto en la vida cotidiana y en la vida práctica. Entonces, ¿qué tanto? Porque los abogados lo creemos que sabemos de todo, ¿no? Es cierto. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. ¿Quién decide? Claro, hay muchos planos en esto que estamos viendo. En primer lugar, ¿quién decide respecto a la ley? Pues en principio las materias de menores no dan votos, con lo cual en los programas electorales
en los programas electorales no vemos nada, salvo, hay alguna excepción que me dirán ustedes si en sus países me temo que ocurre lo mismo, es decir, cuando hay algún menor que son la excepción, pero que cometen algún delito grave, ya salen los políticos un poco demagógicamente a decir, no, hay que agravar, hay que bajar la edad penal, hay que agravar las medidas, etcétera, etcétera. Pero sin apoyo de los especialistas, ¿no? Claro, es verdad que en algunos casos se cometen delitos graves, pero la inmensa mayoría de menores no comete esos delitos, por lo menos en el contexto que yo conozco. Claro que depende de lugares y de contextos, ¿no? La manipulación, pues claro que sí, la manipulación. Yo estaba recordando ahora mismo a mi hija de 10 años, mi hija de 21 años, que cuando tenía 3 meses, y era nuestra primera hija, pues no le gustaba dormir, así como a la segunda le encantaba, la colocabas en la cama y se dormía enseguida, la mayor no había manera de hacerla dormir. Claro, ahora le gusta demasiado la fiesta. Pero a donde voy es que, claro, la dejábamos llorando porque ya no había manera. A que aprendiera. En cuanto oía unos pasos, se callaba. Es decir, ya empezaba ahí la manipulación, ¿no? Yo creo que es instintivo el egoísmo, ¿no? Ella quería salir y ya decía, bueno, ya me hacen caso, ya me vienen aquí a agarrar para sacarme de la cuna y demás. Obviamente, cuando ya personas que no hayan tenido educación o que hayan vivido en familias desestructuradas siguen con ese egoísmo, siguen con esa situación y todo se agrava más, ¿no? Porque ya no simplemente dejan de llorar, sino que hacen cosas mucho más, en fin, cosas graves. Por lo tanto, pero efectivamente, estas son cuestiones no jurídicas, sino psicológicas, educativas, etcétera. Es decir, está claro que aquí, más que en otros campos, la la trans y la multidisciplinariedad es necesaria. Y es verdad, yo comparto la idea de que muchos abogados creemos que sabemos de todo, ¿no? y que no hace falta más, ¿no? Y esto lo he vivido con abogados de aquí de Salamanca, que les cuesta muchísimo el aceptar, el admitir, por ejemplo, en procesos matrimoniales, que algún psicólogo, más allá de los psicólogos del propio juzgado, pueda aportar un informe, ¿no? Y que pueda aportar un informe fundado. Te dicen, no, si está claro que va a defender tu posición y sin más allá. Yo lo que pueda decir el psicólogo lo puedo decir, dicen, en el acto del juicio, pensando eso, que la psicología es una ciencia menor y que ellos alcanzan perfectamente lo que puedan decir. Pero si nos fijamos en las normas internacionales, las recomendaciones, etcétera, son claras en la necesidad de especialización. Vale, no cualquier jurista vale para este tipo de procesos. Claro. Necesitamos, no cualquier juez debería, ni cualquier fiscal debería valer para este tipo de procesos, porque bueno, la manera hasta de preguntar a los muchachos debería ser una manera adaptada, ¿no? La manera de dar todos los pasos en este procedimiento debería ser una manera adaptada. Pero además, muchos criterios, efectivamente, necesitamos personas mucho más especializadas que la especialización que pueda tener un jurista que le gusta el derecho administrativo y se va a la rama del derecho administrativo, que le gusta el derecho de menores y se sabe todas las normas de menores, incluso ha tenido algunas horas de psicología y demás. Es decir, hace falta muchos mejores criterios, criterios además, que el problema no es solo, porque eso lo podemos adquirir quizás en un curso intensivo, cómo controlar los test y demás, pero va a ser mucho más difícil estar al día en una ciencia que no es... si es difícil estar al día en la nuestra, es muchísimo más difícil estar pues eso, con una amiga psicóloga me decía, bueno, estas pruebas que están haciendo aquí los juzgados de Salamanca, pues están anticuadas, no se han enterado de que existe tal cosa, tal otra y tal otra, ¿no? Esto lo conocen los que están encima, los que estudian continuamente.
Y la cara, que vuelvo a lo que me decía Regina, la cara real, ¿no?, de todo esto, pues a pesar de que sí, de que la ley, como decía antes, prevé la actuación de estos equipos técnicos formados por psicólogos, por educadores sociales, etcétera. Yo ahí veo, por ejemplo, les voy a contar dos cuestiones muy brevemente. No habla la ley, esta ley orgánica 1/2000, por ejemplo, de criminólogos. Yo estas materias no las puedo explicar al grado en Derecho, o a lo que equivalía a la anterior licenciatura en Derecho en términos mexicanos, porque no me da tiempo. Con explicar lo esencial del proceso penal y del proceso civil, pues ya termina el tiempo. Quienes saben de proceso de menores son los estudiantes de criminología. Pero en cambio, estos estudiantes de criminología salen de la facultad y se van al desempleo. No están previstas utilizar, porque ellos sí tienen tienen muchas horas de derecho penal, de derecho procesal, tienen bastantes horas de sociología, bastantes horas de psicología. Entonces, yo creo que ellos, por ejemplo, serían unos buenos especialistas con alguna formación adicional de maestría o lo que fuera, para integrar estos equipos y para suministrar informaciones que serían muy relevantes para los que tienen que tomar decisiones. El que tiene que tomar decisiones en estos casos graves sigue siendo el juez, pero se le debe aportar, se le debe convencer de la oportunidad y de la necesidad de que las medidas sean unas y no otras, por unas razones concretas, que son unas y no otras, ¿no? Todo eso las debe aportar un especialista que conozca bien el caso, y luego el que tiene la potestad jurisdiccional tiene que contrastar si hay varias de estas opiniones y, en definitiva, luego razonar por qué se convence más de una o por otra. Pero como decía antes, la cara real de todo esto, pues un policía nacional que integró grupos especializados que se llaman en España los GRUME, grupos de menores, GRUME de la Policía Nacional, me decía: los mismos que yo detenía cuando tenían 16, 17 años son los que ahora que he pasado a este otro grupo de Policía Nacional, pues ya son adultos que siguen siendo delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, funciona a medias la efectividad real de todas estas normas. Muchas gracias, muy amable, muy brillante, y le felicito. Muchas gracias, muy amable. Profesora María Babo. Buenas noches de nuevo. Solo quería felicitar al profesor Bujosa Badel porque me ha gustado que hable de soluciones restaurativas de conflicto. Yo, aunque pertenezco al ámbito del derecho romano, es verdad que he dirigido ya un par de tesis sobre mediación y sobre todo lo que están haciendo tan bien los procesalistas, tengo que decir, y conocía la obra del profesor Bujosa, con lo cual ha sido un honor el estar esta noche aquí. Me ha gustado mucho, ha sido muy claro, ha explicado muy bien todos los pormenores de la ley. Coincido con él, con esto último que ha dicho. Mi padre era médico forense y era el médico de la cárcel, con lo cual desgraciadamente conozco de primera mano pues muchos de los temas, ¿no?, de los menores y de los problemas que tenían, y que en realidad el buenismo, y todos queremos ser utópicos y queremos ser buenos, y hay menores magníficos, pero también es cierto que hay muchos otros que no son capaces de recuperarse. Solo con respecto a la ley CELA, quería hacer un apunte, porque yo he trabajado en la administración con un cargo y conozco bien lo que sucede con esos centros. Como bien ha dicho el profesor Bujosa, no hay ninguna ley de educación en España que podamos decir que ha sido la definitiva. No ha estado bien que cada gobierno que llega en España quiere cambiar la ley de educación. Y como bien he visto que apunta la profesora Alicia, la cuestión de menores y muchos otros temas son temas de políticas públicas, pero se plantean muchas veces en las leyes y luego no se llevan a cabo. Pero en el caso de la ley CELA no voy a hablar de otros temas más que de la educación especial. Yo creo que es un error, y un error muy grave, que vamos a pagar en el plazo de 10 años. Yo no tengo
en mi familia ningún miembro que tenga lo que conocemos ahora como personas con capacidades especiales o personas con discapacidad, o ahora, por ejemplo, que estoy haciendo el código ético de mi universidad y te encuentras que dentro de los ODS te piden que son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en Europa y para el mundo, y siempre dice: celebremos la diversidad y celebremos el que podamos ayudar a este tipo de personas. Creo que en el caso de la educación especial no se va a poder. Hay gente que, por supuesto, se puede integrar. Estoy de acuerdo, porque yo lo he vivido y he llevado la administración en toda una provincia de todos los centros educativos, y creo que se puede hacer. Pero en el caso del autismo, del síndrome de Down y de muchos otros que me vienen ahora mismo a la memoria, y no hablemos de los grados, porque hay gente con síndrome de Down que es perfectamente capaz para llegar a la universidad y hacer muchos estudios, pero en la experiencia que yo tuve era mucho mejor muchos de los centros que teníamos dedicados única y exclusivamente a la educación especial, con los padres totalmente de acuerdo, que no los proyectos inacabados de integración. Yo tengo una hermana que es profesora y otra que es médica, y ambas comentan lo mismo, que mi hermana da alemán, mi apellido es alemán porque mi abuelo era alemán, y dar clases de alemán en proyectos de integración es muy difícil y tiene un fracaso absoluto en los proyectos que tiene ella. Y le duele mucho, pero entiende que no puede aplaudir esta serie de cuestiones. Dentro de 10 años no creo que la ley CELA de verdad, no porque lo haya hecho ella, no creo que ella persiga eso. Yo creo que plantea la posibilidad de que en 10 años se tenga que actuar de otra forma integral con respecto a las personas que ahora están en centros de educación especial. Es una cuestión económica. Cuesta muchísimo dinero y los padres de esas alumnas y alumnos no tienen esos recursos para poderles dar una mejor educación. Con lo cual yo estoy en desacuerdo, tengo que decir totalmente, con que desaparezcan estos centros, pero como bien ha dicho el profesor Bujosa, dentro de 10 años no sé qué nueva ley de educación habrá, con lo cual quizás estemos hablando sin saber qué es lo que va a suceder de aquí a ese plazo. Yo, desde luego, he tenido en primero de grado en Derecho, en 2 ocasiones, personas con Asperger, y evidentemente por 2 personas no puedes hacer un ejemplo, pero en el caso concreto de nuestra facultad, seguramente por mi materia, que es Common Law, Derecho Inglés es una y la otra es Derecho Romano, realmente pues con muchísima dificultad, es decir, no tuvo ninguna posibilidad en mi caso. Por mucho que tú quieras ayudar, lo que no puedes es regalar la educación, y ese es el problema. La integración no pasa por igualar desde abajo, sino trata por integrar, ayudar, pero ayudar a una mejor formación, no a una peor. Claro. Muchas gracias. Muchas ¿Puedo, gracias. ¿puedo decir una acotación? Sí. Sí, claro. Profesora Bravo Bosch, quería decirle que coincido con usted. Cuando leí el proyecto CELA, me pareció una tremenda expresión de deseos, inaplicable e impracticable en España. Pero tengo la obligación de prevenir, porque lamentablemente, hablo lento para los de lengua portuguesa, lamentablemente en Argentina se ha tomado como modelo todas las leyes que provienen de España. Lamentablemente, quizás la ley CELA sea nuestra futura ley de educación. Coincido con usted, es absolutamente idealista, pero estamos en una corriente de proteccionista de las minorías
en este caso de las personas con discapacidad, que merecen un trato preferencial, por lo tanto creo que merecen una institución especial que lo atienda y lo contenga más allá de una escuela ordinaria. Estoy en contra de la ley CELA, estoy en contra de la actual gestión de Sánchez, me parece un genocida el doctor Ilia, y creo que lo que está pasando en España es gravísimo por la incidencia de los separatismos independentistas para el futuro de la unidad española. Por lo tanto, recién leía por ahí que alguien decía que se podía vivir en paz y en armonía en España. Vaya, si se puede vivir en paz en este momento. Creo que es cuando menos, después de 10 días de crisis y conflictos provocados por estas corrientes separatistas, es donde menos creo que hay armonía. Y lamento que sea así, profundamente, lamento, pero temo que llegue a mi país también, en breve. Muchas gracias, profesora, por su atención y su gentileza en contestarme. Gracias, professora. Professor Venceslau, por favor, nosso querido vice-diretor aqui da Seção Pernambuco, meu conterrâneo. Oi, Ana Cláudia. Boa noite a todos, boa noite, professor Lourenço. Su charla fue un regalo para nosotros, profesor Lourenço. Nosotros brasileños estamos muy contentos con su participación en este evento de la DEFAS. E eu perguntaria ao professor Lourenço Burrosa, infelizmente eu me envergonho de não ter um espanhol fluente, né? Meu espanhol é esse portunhol que vocês ouviram. Há um filme, há uma película, I Care a Lot, que fala da questão do internamento compulsório. Venceslau, pode repetir o nome do filme, por favor? Em português é Eu Me Importo, né? Em inglês é I Care a Lot, uma película de Netflix. E aí eu pergunto ao professor Lourenço Burrosa sobre as garantias, né, em relação a essa questão do internamento, se esse adolescente é ouvido, né, em algum momento, né, se ele é entrevistado, né, em algum momento, né, que aí me parece uma questão muito sensível, né, em relação a essa questão do internamento compulsório. Muito obrigado, Venceslau. Muchas gracias. Esto es también hay este contraste entre la ley y por lo menos ciertos casos reales en la práctica. Me consta aquí en el centro de menores de Castilla y León, que es la región, la comunidad autónoma donde yo estoy, pues me consta que hacen un muy buen trabajo y probablemente porque aquí en este territorio la delincuencia no es muy grande, creo que no es comparable a ciudades como Madrid o Barcelona, por lo tanto la manera de vehicular las consecuencias es más fácil. Desde luego en Barcelona, lo decía Alicia, las situaciones que vemos todos por la televisión de hasta menores de edad que están incendiando mobiliario urbano público. Ayer hasta una camioneta de la policía con un policía adentro. Yo no he visto las imágenes porque he estado hoy con 40 reuniones, pero claro, estos son cosas que efectivamente se salen de todas las previsiones. Recuerdo respecto a eso un caso que no está esclarecido todavía respecto no tanto a menores infractores, sino a la protección de un problema también que tenemos en el sur de Europa, que son los menores no acompañados, ¿no? Los menas que decimos, por lo menos la prensa habla de menas, menores no acompañados que algunos son delincuentes, algunos no, pero en fin, hay problemas con muchos de ellos. Y hay datos de abusos sexuales en mi tierra, ¿no? En mi isla, en Mallorca, en un centro de protección de extranjeros, pues ha habido un escándalo porque había implicaciones del personal
del personal que les debía proteger, les debía asistir en esos abusos sexuales. Me dirán que es un caso excepcional aparte, yo espero que lo sea, desde luego. Pero desde luego asusta, ¿no? A personas que están ahí internadas porque no tienen nada más fuera, o lo que tienen afuera es peor que lo que tienen dentro, pues es terrible, ¿no? Encontrarte en estas situaciones de acoso, de abuso, de agresiones, ¿no? Entonces, creo que esto merece una atención y merece, pues, poner todos los medios que se puedan para que, en fin, esos internamientos sean internamientos seguros, sean internamientos que consiguen los fines que en la ley están muy claros, ¿no? Que, como decía María, pues en unos casos se podrán conseguir, en otros mucho menos, pero bueno, yo creo que si se puede mejorar en un cierto porcentaje, ya estaría justificada, ¿no? la inversión y los esfuerzos que se hagan en este ámbito. Tenemos que ser realistas, sabemos que no vamos a resolver el problema por completo, pero bueno, si es bueno y en la medida que contemos con algún presupuesto, pues hay que aplicarlo bien. Las circunstancias de la pandemia, por un lado, han producido menor delincuencia. Si hay menos gente por la calle, pues hay menos delitos por la calle, pero posiblemente hay más delitos dentro de las casas. Menores, bueno, lo que lamentablemente está de moda, menores que amenazan y agreden a sus propios padres, ¿no? Esto es un tipo de, en fin, unos esquemas delincuenciales que antes podían suceder, yo creo que sucedían mucho menos, pero que ahora, en fin, se publicitan más, aparecen en los medios de comunicación y desde luego es un problema que tenemos que afrontar. Y profesor Bujosa, acá en Brasil tenemos un grave problema que es efectivamente una protección por veces excesiva a los claro, menores delincuentes. Excesiva. Y las puniciones a los padres sin mismo escucharlos con una credibilidad en el menor porque es menor, como si el menor fuese un angelito de Dios, ¿no? Hay menores angelitos de Dios, pero hay menores que tienen 14, 13 años y son ya psicópatas o como dije Columba, con problemas gravísimos psicológicos, ¿no? Y todo eso es muy grave. Los jueces, Atalá no está más con nosotros, él es el juez penalista, tuvo que salir porque tiene un otro compromiso, pero es una preocupación, ¿no? Atalá no pone la mano sobre la cabeza del chico, pero muchos jueces ponen. Entonces, es una estructura que cuenta con psicólogos, asistentes sociales, todos estos profesionales envolvidos, tienen buena voluntad, pero es muy complejo. Es muy complejo. Cuando yo trabajo en un proceso que tiene un menor así, y no son pocos, ¿no? Yo pienso siempre en el menor, pero tenemos que pensar también en los padres, en los hermanos, ¿no? En todos. Por eso entiendo perfectamente, profesora Alicia, cuando habla de los daños, ¿no? A los que no son, aspas, discapacitados, ¿no? Es complejo, es muy complejo, ¿no? Entonces, pienso que en Brasil todo es mayor en problemas, claro. Brasil es muy grande y con problemas económicos gravísimos, gravísimos. Pero tenemos efectivamente políticas públicas ahora con el gobierno Bolsonaro. Es muy criticado el gobierno Bolsonaro, yo lo sé, pero tenemos políticas públicas, están haciendo el mejor. Es todo muy complejo, ¿no? Yo sé que en España también, pero pienso que estas charlas como de profesor Lorenzo, de profesora Columba, de María Leuba, de María Bravo, de Alicia,
de Venceslau, de todos que participan de este webinar, de Romina por el chat. Pienso que todos van a contribuir de algún modo. Esto es el objetivo de ADFAS, ¿no? Crear el debate, cada persona tiene sus convicciones, ¿no? Claro, claro, pero todos acá contribuyendo mucho y por el menor, ¿no? Yo lo sé, pero no vamos a olvidar de los otros, ¿no? Que están siempre sufriendo también mucho con todos estos problemas, ¿no? Esta es una cosa que passa acá em Brasil. Ok, vamos passar para a professora Romina e depois para Ricardo e para você encerrar, Regina. Obrigada, muchísimas gracias. Yo no quería molestar, como dije, solo vine como aprendiz y para felicitar al profesor Lorenzo, que conozco a través de mi familia hace tantos años. Y una consultita solamente, si les parece, para reflexionar o como línea de investigación o para aportar al futuro debate post-coronavirus. El año pasado, junto con mis directores de tesis, participamos en un congreso online que me lo impusieron después de 4 años, obviamente, reglamentarios de doctorado, como un tipo coloquio, pero bueno, fue interesante. Era un congreso sobre el hambre y la miseria del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, con apoyo de Estrasburgo, México y Colombia, muy interesante, y se planteó el tema de la salud mental. Porque ¿qué sucedió con las cuarentenas prolongadas que en un momento estuvieron correctas, pero que después ocasionaron muchos problemas, como dijo el profesor Lorenzo y todos ustedes, de violencia de género y sobre todo deterioro mental, ¿no? Que lo estamos sufriendo actualmente con la falta de tolerancia, la falta de esperanza y los problemas psíquicos que hay, ¿no? Porque la salud en conceptos biéticos es un todo integrado, no es solo físico, es mental, es un tratamiento holístico. Y mi pregunta era con respecto, que yo sé que el profesor es especialista en procesos colectivos, ¿se podrían plantear procesos colectivos en el caso de la salud mental para todos estos conflictos que estamos sufriendo? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, espero verte pronto en persona y mis respetos a todos y siempre para servirles. Gracias. Muchas gracias, Romina. En España te diría que no, que los jueces, en Argentina posiblemente sí, porque posiblemente sí, porque la flexibilidad de los jueces se ha demostrado sí, vale. fructífera, ¿no? O sea, claro, pero en España en eso son mucho más restrictivos y si la ley no lo permite, yo creo que lo inadmitiría el juez. Hay procesos colectivos en materia ambiental, lo más cercano sería procesos colectivos en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, pero me da la impresión de que ningún juez se atrevería a admitir algo que no está reflejado en el derecho positivo, por mucho que haya, en fin, que haya proclamaciones constitucionales y de leyes ordinarias respecto a los que tienen problemas psicológicos o mentales, ¿no? Pero llevarlo eso a iniciar un proceso colectivo, no sé, me gustaría verlo, la verdad, como forofo de los procesos colectivos, sí me gustaría verlo. Pero en procesos colectivos hay que oír al Brasil, que son los que nos enseñan a todos. Realmente, muy obrigado, muchas gracias. Aunque lo fundáramos expresamente, no lo admitirían entonces. Okay, me da la impresión que no. Muchas gracias. Pois não, o doutor Eurico resolveu falar agora. Vamos que para Lourenço já é meia-noite, mais de meia-noite, não é, professor Lourenço? Medianoche, sí, ya. Pero la reunión es agradable, o sea que no pasa el tiempo. Sí, Lorenzo realmente tiene cuerda para rato, como decimos en Argentina, es impresionante. No se cansa nunca. Não só o professor Lourenço, a professora Maria Bravo está na mesma situação. También. Sí, sí, bueno, sí. Yo quería aclarar dos cositas. Acá se habló mucho de la psicopatía, de los chicos que ya cuando están un poco crecidos, que tienen ese problema de psicopatía. Yo quería aclarar algo. El desarrollo y el trastorno de psicópata viene por una serie de factores, es decir, no se entremezclan a lo largo de la vida del sujeto o del que influye de la edad o hasta la educación que recibe el individuo.
o la violencia a la que éste sea sometido. Por lo tanto, aunque por supuesto también intervienen los factores biológicos en este desarrollo, la psicopatía o el psicópata se hace, no nace determinado por ningún gen concreto. Es decir, el psicópata es así por una vivencia que ha tenido, por una experiencia de vida que ha sufrido y por una serie de complejidades que le han transportado la vida a esa situación. Entonces, ese tipo de trastornos, yo creo que no somos, como dijo muy bien la doctora Leova, no son situaciones que el abogado tendría que entender. Como manifestó Regina, esa sección de interdisciplinario es fundamental en estos casos, porque si bien existen procesos penales a que los chicos se los detiene por una infracción, a lo mejor no por un delito, o se los detiene por... Esas cuestiones tienen que ser interdisciplinarmente tratadas, me parece. Y la pregunta que yo le hago a Lorenzo es la siguiente. Es decir, yo me noté acá 2 o 3 preguntitas, pero cortitas nomás. Es decir, ¿quiénes son los encargados de revisar y de controlar las internaciones? Esa es la primera. La segunda pregunta, ¿quién da ese consentimiento informado que vos dijiste en un momento? Es decir, ¿lo da el médico, los padres, el Ministerio Público? ¿Quién da ese consentimiento informado cuando este chico es un psicópata, por denominarlo como lo denominaron todos? Es decir, en definitiva, ¿quién o quiénes son los responsables de ese menor una vez que se lo somete a esta internación que mencionaste? Y después, ¿estos procesos pueden ser iniciados de oficio? Es decir, un vecino ve que el chico maltrata a los padres no dicen nada. Un vecino ve que hay muchos problemas, el chico le roba el auto al padre. No es un delito, pero está cometiendo una infracción. Entonces, ¿quiénes en ese proceso pueden hacer una denuncia? Es decir, los terceros, se puede iniciar de oficio, o el Ministerio Público Fiscal puede tomar intervención ante una denuncia X. Esas son las 3 preguntitas que tenía. No sé si te jorobo mucho, me la respondes después en privado, como vos quieras. En absoluto. Bueno, en cuanto a las internaciones, como decimos en España, los internamientos, es el juez el que debe estar pendiente, como diría, ya no tengo la fluidez, ese es el problema, que no tengo la fluidez mental que tenía hace 3 horas. Pero el juez como controlador, como último garante de los derechos fundamentales, en todos estos casos debe decir la primera palabra en cuanto a la posibilidad o no de restringir derechos fundamentales, salvo casos de urgencia, como antes decía. Si hay algún otro sujeto que ve algún defecto, algún problema en cuanto al cumplimiento estricto de estas normas, debe ponerlo en conocimiento del fiscal o del juez. El fiscal, básicamente, para que valore si ponerlo en nombre del juez. En cuanto al consentimiento informado, ahí tienen que operar las normas del Código Civil de tutela y de guarda. Si sus padres siguen ejerciendo la patria potestad, porque aunque sea un niño difícil, pues sí, serán ellos los que tengan que suplir los defectos en cuanto al consentimiento, ¿no? Si no, pues la persona o la institución, que en casos de niños, niñas desamparados, es la entidad pública autonómica, la de Castilla y León, la de Cataluña, la de Aragón, la de Madrid, ¿no? Y en esos casos que te decía, que me decías que si hay una infracción criminal que sea delito, cualquiera puede denunciar al fiscal o a la policía. La policía se encargará de llevarlo al fiscal para valorar si tiene que abrir o no un expediente de menores, y si no hay una situación tan grave, pero hay un trastorno de conducta, entonces, como les decía,
la legitimación se restringe. Podremos recibir denuncias como noticias de esa situación y tendrá que ser, en definitiva, la entidad pública o el Ministerio Fiscal el que lo judicialicen o no. Claro. ¿Y los jueces realmente controlan? Es decir, a pesar de que vos nombraste y dijiste muy bien que es el Ministerio Público el que obligatoriamente cada 3 meses tiene que revisar la situación, ¿controlan estas situaciones? Porque te doy el ejemplo de Argentina, una internación de una persona que tiene X problema mental y que es internado, está dejado al libre albedrío, es decir, nadie se preocupa, nadie se encarga, inclusive la responsabilidad. Si vamos a la causa fuente, que es lo que a mí me gusta siempre de todos los temas, es decir, un chico que tiene problemas de conducta, por ejemplo, que no va al colegio, ir al colegio o ir a la escuela es una cuestión obligatoria en Argentina. Ese chico no va al colegio. Entonces los padres son notificados de que ese chico no va al colegio. Entonces el chico, en este caso, a mi criterio modesto, no es el responsable de no ir al colegio, es el padre el responsable que lo tiene que llevar al colegio, controlar que el chico esté en el estudio y que después cuando salga lo tiene que retirar. Esos padres abandónicos, que hay bastantes, esos padres abandónicos, al ser los responsables, yo intuyo o creo, es una humilde opinión, que es el padre el responsable. Por ende, ese padre tendría que ser el que sufra la pena que ese chico después va posiblemente tener. Es decir, si es el padre el responsable, es el padre que tiene que tener la culpa. Y si el padre tiene la culpa, es el padre que tiene que sufrir la pena. X pena. La sanción o como lo quieras llamar. No sé qué opinan allá de eso, si se controla o no. Yo, por lo que conozco, pero decía que las circunstancias en el centro de aquí de Castilla y León pueden ser mucho más favorables que en otros lugares de España. Aquí, cuando yo he visitado varias veces el centro, sí, hay varios días al mes que el fiscal visita ese centro y se entrevista con los menores. Yo creo que aquí, en ese sentido, sí que entiendo que se cumple esa vigilancia de los menores que están internados. Pero estoy completamente de acuerdo en lo que decías, Ricardo, respecto a los casos en que el padre no ejerce sus responsabilidades parentales y efectivamente pues, es el causante del problema de no haber vigilado bien y no haber, en definitiva, educado, ¿no?, a su muchacho. En España también es obligatoria la enseñanza. Si no, ha habido casos, además que han salido en los medios de comunicación, de padres a los que les han retirado la patria potestad por esas circunstancias, ¿no? Y luego la patria potestad porque son padres que además o no se llevan bien con el resto de la familia o no tienen ni siquiera familia. Y es lamentablemente para el menor es la entidad pública la que tiene que hacerse cargo de la tutela, con todas las limitaciones que eso tiene respecto a, en fin, a unos padres que, en fin, que dan otro tipo de relación ordinariamente, ¿no? Entonces, antes, cuando hablábamos de todo esto, de los problemas en que muchos son responsabilidad de los padres, de la desestructuración de la familia, a mí me da la impresión de que las leyes hacen demasiado hincapié en valorar las circunstancias personales del menor y deberían hacerlo más en la valoración de las circunstancias familiares y en arreglar los problemas que, como tú decías, no son directamente del menor muchas veces, sino son problemas del padre alcohólico, de la madre que se dedica, en fin, a otras tareas menos recomendables, etcétera. Professor Lourenço, é o que eu dizia aqui sobre o Brasil, né? Nós temos hoje em dia uma Secretaria da Família, exercida pela professora, filha do professor Ives Gandra, né? Pela professora Ângela Gandra, que tem feito um trabalho belíssimo exatamente pela família, né? Especialmente pelas famílias desestruturadas, porque efetivamente é um lindo trabalho, é um riquíssimo trabalho, professora Columba, professora Leuba, que está nascendo em Brasil por el gobierno federal,
por la Secretaría de la Familia del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno Bolsonaro, ¿no? Que tiene defectos como todos nosotros tenemos, pero tiene también cosas muy buenas. El trabajo por la unión y la estructuración de la familia como política pública. Entonces, esto es muy lindo y vamos a llamar a Ángela para hablar un día acá, ¿no? De los trabajos y de la experiencia que tiene ella hace ya algunos meses en esta política pública. E vamos contar certamente com as participações da professora Leoba, da professora Columba, da professora Maria Bravo, que já teve que nos deixar, da professora Alicia também, que por razões também ponderadas teve que nos deixar, e especialmente do professor Lorenzo Burrosa. Efetivamente, da Romina, claro, de todos que aqui estão, é muito útil isto para todos nós, e a ADEFAS, penso que neste webinar, fez mais um de seus trabalhos importantíssimos, não só para o nosso país, né, que aprende tanto com os professores dos outros países, mas também para estes outros países aqui representados. Então, é para nós uma grande alegria ver que a nossa ADEFAS conta com tantos professores aqui no Brasil e fora do Brasil que estão empenhados com esta mesma meta, né? De proteção aos vulneráveis, cada um com um pensamento, cada um com uma forma, né? Por vezes parece até antagônica, né, de pensar, mas todos com o mesmo propósito, o melhor propósito. Essa é a nossa associação, essa é a nossa ADEFAS, né? Então, sempre muito bem-vindos, muito bem-vindos. Professora Maria Bravo disse agora para mim aqui, né? Acá a professora Maria Bravo me disse, me llama sempre Regina, em todos os webinars, não? Então, isto é lindo, né? É 1h da manhã na Espanha. Professor Lorenzo, sei um sacrifício imenso seu por estar aqui, e tanto que trabalha, tantas horas por dia, mas a sua palestra foi preciosa, e contar com o senhor na ADEFAS é algo que nos dá um ânimo a mais, né? Todas as vezes em que o ouvimos. Muito obrigada, Leoba, Columba, muito obrigada, Ana Cláudia, essa grande presidente da Comissão de Biodireito e Bioética da ADEFAS, valorosa Ana Cláudia, que foi pelas mãos dela que o professor Lorenzo veio à ADEFAS. Sempre o nosso muito obrigada a todos os participantes.